tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarme en este resumen de noticias legislativas. Le tenemos preparada toda la información del trabajo en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Todos los detalles se los presento a continuación. Esta semana, legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias en sesión de la Permanente se pronuncian en el marco de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Legisladores de la Comisión de la Permanente debatieron también un exhorto rumbo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Derechos de la niñez y políticas públicas para este sector de la población fue el tema que se abordó durante el Seminario Permanente Problemas Económicos y Sociales en México. La Comisión Bicameral de Seguridad se reunió con el Gabinete de Seguridad para delitos contra la libertad de expresión por señalamiento y denuncias de espionaje gubernamental. Es así como damos inicio a este resumen semanal. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en este resumen semanal. Vamos con los trabajos de la Comisión Permanente. Diputados y senadores de la Comisión Permanente debatieron en el apartado de Agenda Política la puesta en marcha de las leyes que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción. Al presentar el tema, el senador Enrique Burgos se pronunció por lograr acuerdos para resolver los pendientes en esta materia, tanto en nivel federal como en los gobiernos locales. No podemos permitir que otras fuerzas políticas utilicen esta reforma para atender agendas particulares. Esto no es asunto de cuotas. Los legisladores del PRI estamos comprometidos por reanudar, en cuanto sea posible, la discusión sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción. Por el Partido Encuentro Social, el diputado Alejandro González afirmó que el retraso en el nombramiento del fiscal anticorrupción violenta la ley y debilita la operación y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. El nombramiento del fiscal no admite pretextos. Desde febrero de 2014 inició el proceso para su nombramiento. Se tuvo tiempo y recursos de sobra para auscultar y elegir los mejores perfiles. Eso explica la renuncia del Comité Ciudadano de Acompañamiento para el nombramiento del fiscal. En este tema, el diputado Jesús Méndez del Partido Nueva Alianza consideró que la corrupción ha afectado a México demasiado tiempo, por lo que indicó que su partido hace un llamado a todas las demás fuerzas para lograr consensos que apuntalen las acciones proyectadas para combatir la corrupción. Es preciso que exista voluntad política sin importar los colores partidistas. Ante la amenaza externa debemos hacer un frente común que se llama México, y por eso todas las fuerzas políticas debemos estar en la misma tónica del Sistema Nacional Anticorrupción. El diputado Macedonio Tamés de Movimiento Ciudadano sostuvo que en nuestro país hay una escasa cultura de legalidad y un débil Estado de Derecho, lo que dificulta que los instrumentos contra la corrupción trabajen de una manera eficiente. Ya desde antes había leyes que sancionaban el peculado, el abuso de confianza, el tráfico de influencias, el cohecho, y no pasaba nada. De tal manera que el problema no es la creación de nuevas leyes e instituciones para resolver el grave problema de la corrupción. El problema es que no se aplican esas leyes. Por el grupo parlamentario de Morena, la diputada Rocío Nale hizo un llamado al titular del Ejecutivo Federal a emprender acciones reales contra la corrupción y lograr una transición en orden y adecuada en el próximo sexenio, pues consideró que se ha vivido escándalos nacionales vinculados con actos corruptos. Decirle al presidente de la República que tome las manos y que tome las riendas del país, que vaya enfilando a lo que va a entregar su sucesión en forma ordenada, en paz. Para ello, los secretarios que tiene, pues no le sirven. Secretario de Comunicaciones y Transportes, hablamos del asunto de Pemex y de todas las secretarías. Por parte de la bancada del Partido Verde, la diputada Sofía González lamentó la falta de acuerdos para lograr la consumación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción e instó a las fuerzas políticas a lograr las mayorías necesarias para tal efecto. ¿De qué se están perdiendo los ciudadanos? Se están perdiendo de tener un comité de participación ciudadana.
se están perdiendo de que los incluyamos dentro de esta plática y dentro de esta lucha importantísima para nuestro país, que es por la corrupción, en contra de la corrupción. Se están perdiendo de que puedan ellos mismos denunciar cada acto de cada funcionario público. El senador del Partido del Trabajo, Miguel Barbosa Huerta, planteó reponer todos los procedimientos en materia de nombramientos de quienes integrarán el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellos el fiscal anticorrupción y los magistrados administrativos encargados de perseguir actos corruptos. Hay que rechazar las propuestas. Hoy, las atribuciones de los poderes públicos ya no pueden desahogarse, asumirse sin la participación de la sociedad civil. Ya no. Las atribuciones que corresponden al Senado tienen que ser desde la opinión de la sociedad civil. Las del Ejecutivo, lo mismo. El diputado Jesús Zambrano del PRD lamentó que haya quienes minimicen las carencias que presenta el Sistema Nacional Anticorrupción e hizo un llamado a la voluntad política y la disposición de los legisladores para terminar con los pendientes de esta legislación. Hemos llegado con un sistema nacional incompleto y no queramos ocultar la importancia de lo que falta. A mí me llama la atención, a nosotros nos llama la atención que se diga, incluso por compañeros legisladores, que digan, puede funcionar bien, no hay ningún problema, sin fiscal, sin magistrados. El senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, puntualizó que el debate no solo tiene que ver con el nombramiento de un fiscal anticorrupción, que estaría en el cargo solo por unos meses. Enumeró también las modificaciones necesarias para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que cambiar el artículo 102 de la Constitución. Hay que quitar el pase automático y el mandato de 9 años. Sería escandaloso tener un fiscal general con ese mandato. Junto con esto, hay que acotar el periodo y hay que tener los contrapesos republicanos institucionales. Y junto con el cambio del 102, hay que hacer la ley general de la Fiscalía. Por el PRI, la senadora Diva Gastelum indicó que los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción no son responsabilidad de una sola fuerza política, por lo que urgió dialogar para avanzar en la legislación contra la corrupción. Yo les digo que nosotros no somos mayoría. Somos 128 senadores. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, Porque nos encantan las cuotas. ¿A quién le va a tocar el fiscal y los 18? No, te tocan más a ti y no sé qué. Digan la verdad. Eso también es corrupción. Mentir también es corrupción. Hoy tiene usted los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios. Aún hay pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción, como la promulgación de la Ley General de Archivos, el nombramiento del fiscal anticorrupción y de magistrados. El canal del Congreso le estará informando oportunamente. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, reiteran legisladores importancia de que el Congreso dé seguimiento a la revisión del TLCAN. Continuamos.